Hola, buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a ver la unidad 4, parte B, la implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos. Los objetivos de esta segunda parte de la unidad 4 son conocer los sistemas de almacenamiento de datos para los métodos cualitativos e identificar los procesos de recolección de datos y los análisis intermedios de estos. 4.3. El almacenamiento de datos. En concordancia con el tipo de estrategias de recolección de información que se hubiese adoptado, en el caso de cada una de las investigaciones de ustedes, tenemos que estructurar el almacenamiento de datos. Esto es, si ustedes utilizaron el análisis documental para la recolección de datos, o la encuesta etnográfica, o la observación participante, la observación no participante, o la entrevista individual estructurada o de grupo focal o algún taller investigativo o una combinación de este tipo de recolección de datos, pues tenemos que tener una concordancia lógica con la estructura del almacenamiento que vamos a hacer de estos. Bien, para el caso de las entrevistas, estas sean individuales o de forma grupal, va a ser necesario contar con un sistema de almacenamiento que permita recoger las transcripciones de las grabaciones realizadas, de tal manera que nos sea más fácil recuperar para nuestro análisis la integración de todos los datos que podamos recoger a partir de las fuentes, en este caso de los agentes de estudio. Lo principal que vamos a hacer después de grabar es digitalizar esas transcripciones y luego crear con ellos archivos bajo una denominación lógica y fácil de recordar que logre de alguna manera relacionar desde un principio el nombre del origen de estos datos, ¿no? Aquí es importante que cuando digitalicemos debe de ser de manera plana o como le dicen, un archivo plano. Lo que quiere decir es que no debe de utilizarse ninguna convención en especial o estilo de redacción en negritas o subrayados, y pues se debe utilizar también una letra estándar u homogénea en todos los casos de los textos transcritos. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta al doctor Casillas, donde podemos ver que la redacción tiene que estar apegada a la realidad. En el primer segmento es una redacción continua, lo único, las abreviaturas las ponen en mayúsculas, en toda la transcripción hacen lo mismo, y en la segunda parte donde se supone que redactan acerca de la entrevista del doctor Miguel, pone entre paréntesis la transcriptora un suspiro o el todos estos detalles son importantes en una grabación o una transcripción de entrevistas. Bien, para este punto 4.4, los resultados del proceso de recolección de datos debemos de tomar en cuenta 4 características del diseño inicial de nuestro proyecto de investigación o nuestra propuesta de investigación. La primera es la apertura, que nos da referencia a la posibilidad de que nosotros podemos incluir nuevos elementos dentro del diseño en función de los hallazgos derivados de esos análisis de datos que vamos realizando durante el propio proceso de recolección de información, lo cual implica pues hacer algunos muestreos adicionales a los que ya teníamos previstos, incluir preguntas nuevas a las que ya teníamos formuladas, recurrir a estrategias de información alternativas o complementarias a las que ya habíamos empleado. La segunda característica nos habla de la flexibilidad, la cual está relacionada con la apertura y se refiere a la posibilidad de modificar lo ya previsto en el diseño inicial en cuanto a volumen y calidad de información, así como medios para obtenerla. Esto me recuerda a sus compañeros de tanto Yuca que me decían, es que no podemos captar a todos por medio de un censo, pero sí podemos aplicar el mismo cuestionario o las mismas preguntas en diferentes medios, ¿no? Ya sea por medio de WhatsApp, por medio de teléfono. Los datos son los que necesitamos, no importa la forma en que los recabemos. Entonces aquí podemos decir que estamos utilizando la flexibilidad.
Bien, la tercera característica tiene que ver con la sensibilidad estratégica, que se refiere a la posibilidad de modificar el diseño inicial partiendo de las características que se hallen en contacto efectivo con los informantes o agentes de estudio. Y eso tiene que ver también con la dinámica de la realidad del objeto de análisis, es decir, nosotros tenemos en mente una forma en cómo vamos a obtener la información, sin embargo, a veces no consideramos los espacios en los que estamos ubicados. En alguna ocasión les puse una grabación de, de una entrevista donde se escuchaba mucho ruido, ¿no? Entonces ahí hay que modificar cuando nos damos cuenta de que las entrevistas no están dando los datos que necesitamos porque hay mucho ruido, porque la persona que estamos entrevistando se está entreteniendo. Entonces hay que modificar esa estrategia. Bien, la última característica nos habla de la referencialidad o no prescriptividad. Pues no es otra cosa que englobar las características anteriores que se refieren a la naturaleza indicativa u orientación del diseño inicial que habíamos propuesto desde un principio. Esto nos hace ver que no tenemos que ser forzosamente o no tenemos que cumplir tal y cual lo habíamos previsto, dado que en este tipo de investigación, como ya les he mencionado anteriormente, hay un ir y venir y nunca vamos a saber eh, de qué manera será la más idónea, ¿no? Siempre se va a ir modificando según las necesidades de la propia investigación. El tema 4.5, reducción, preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo, manualmente y mediante la ayuda de softwares. Bien, esta es la introducción a los subtemas que vamos a ver a continuación y nos habla del procesamiento del dato, que es un aspecto central de la gestión de los procesos de investigación cualitativa. Y pues cuando nos referimos al procesamiento de los datos recolectados, vamos a ver que hay un abanico de medios, un sinfín de medios por los cuales podemos llegar a estos datos. Y pues vamos a ver algunos temas que son los más importantes, ¿no? Como realizar el archivo de entrevistas y de datos de campo, cómo identificar el lugar para ordenar el material y cómo realizar el análisis, qué procedimientos hay que emplear para analizar los datos, cómo organizar las ideas para estructurar el análisis, qué camino seguir para conciliar los procesos de recolección de información con los demás análisis, qué procedimientos pues de verificación vamos a utilizar y cómo vamos a preparar los datos para realizar el análisis de manera digital. Bien, el primer subtema es el archivo y reducción de datos de entrevistas y notas de campo. Este primer aspecto del procesamiento de información pues tiene que ver con la organización de los datos disponibles. Esta organización tiene que pasar por varias etapas. La primera es la descriptiva, la cual nos refiere al acopio textual. Una segunda etapa es la categorización descriptiva, que es cuando vamos segmentando la información de los datos a partir de categorías descriptivas que han ido emergiendo de los mismos y que permite a su vez una reagrupación y una lectura distinta de estos datos. Y finalmente, una tercera es la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías en segundo orden o axiales, lo cual nos ayuda a estructurar y a presentar de manera sintetizada y conceptualizada los datos. Bien, con respecto al archivo y reducción de datos de entrevistas o notas de campo, vemos en síntesis que para organizar estos datos primero hay que describir. Tenemos que pasar por la etapa descriptiva, después por la etapa de categorización y finalmente por una etapa de interrelación de categorías para poder tener en sí un informe de manera sintético. Ahora aquí empezamos con la palabra categorías. En alguno de los correos personales, alguna de sus compañeras me decía, doctora, es importante que nos indique qué es una
categorización. Por eso en esta diapositiva les presento qué es lo que se hace una vez recaudada la información, es decir, cuando vamos a categorizar. Para eso primero tenemos que conocer la información, que no es otra cosa que comprender los propios datos. Posteriormente vamos a centrar el análisis. Para poder categorizar tenemos que enfocar en qué preguntas o temas o periodo de tiempo o evento, personas o grupos nos vamos a enfocar. Después, cuando clasificamos la información es cuando entra la codificación, donde vamos nosotros a dar etiquetas o códigos a los temas que consideremos centrales o algunas categorías que ya hayamos preestablecido para el análisis de nuestros datos, y también para algunas categorías que vayan emergiendo en nuestro proceso de investigación. Posteriormente tenemos que conocer los patrones y conexiones de esta información recaudada, que no es otra cosa que clasificar, ordenar y ver la importancia que tienen estos datos para poder relacionarlos. Y finalmente, la interpretación de los datos o de la información, que no es otra cosa que la síntesis, que es la síntesis o vincular o hacer la triangulación, como dicen los expertos, o repensar los datos que nos están arrojando estos estudios que vamos a realizar. Entonces, la codificación no es otra cosa que asignar etiquetas o códigos a los temas centrales que van surgiendo en que están en nuestra investigación, y también aquellos que van emergiendo. Bien, a continuación les presentaré 13 tácticas para generar significación. Veamos la número 1, que nos habla de la identificación de patrones y temas. Aquí es necesario pues hacer un examen de juicio, porque nos dicen que se trata de adelantar un rastreo sistemático de los temas que se repiten y de observar por medio de un análisis de causas y explicaciones, un examen de las relaciones interpersonales considerando la elaboración de uno o varios constructos teóricos. Emplear esta táctica puede ser bastante productiva, pues cuando el número de situaciones de datos es bastante significativo, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado, dado que la tendencia de nosotros es hallar patrones más rápidos y fáciles, y puede pues confundirnos, ¿no? Así que debemos de ser cautelosos a la hora de validar los patrones que vamos a seguir. Es importante recurrir a un examen de juicio de evidencias disponibles, entre las cuales el examen de casos negativos sería lo más conveniente, es decir, aquellos que no se ajustan al patrón identificado inicialmente. Bien, la segunda táctica es la identificación y el examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos. Esta táctica nos conduce a la construcción de una impresión inicial que resultará bastante útil para orientar en las primeras etapas del análisis la investigación. Pero es importante reconocer que esta táctica requiere de una verificación constante frente a las alternativas de generación de conclusiones. Aquí la plausibilidad es una suerte de indicador que delinea la atención del analista hacia una conclusión que quizás parezca razonable, pero que realmente necesita una revisión más completa y rigurosa en base a las teorías que están sustentando dicho análisis, antes de que tomamos la decisión de adoptarlo como una conclusión definitiva, ¿no? La tercera táctica nos habla de la agrupación, qué es lo que va y qué no va. No es otra cosa que un proceso de categorización y ordenamiento reiterativo y repetitivo de los datos, y está basado pues en los atributos que nosotros pudiésemos otorgarle a
a cada persona o a cada situación o a cada evento. Bien, con respecto a la agrupación podemos decir que a partir de este procedimiento o esta táctica es posible identificar familias, por decirlo de una forma, de situaciones que puedan formarse al penetrar las filas de la matriz y en el reordenamiento de estas mismas, ¿no? Cada familia se definirá entonces como un compartir de un mismo conjunto de atributos. Ahora, el agrupamiento también es un movimiento analítico que conduce a niveles de abstracción más altos, y para ello pues se recurre al mecanismo de subsumir o subordinar dentro de casos o características de manera más general los casos más particulares. Esta es una típica situación de categorización axial o racional. Bien, la cuarta táctica nos habla del establecimiento de metáforas. Es una táctica súper común en la literatura y en la investigación cualitativa, dado que representa un instrumento pertinente y nos ayuda a reducir los datos, tomando algunas particularidades y haciendo una generalización simple de estos datos. Según Miles y Huberman, nos dice que son un excelente mecanismo de descentralización y una forma práctica de conectar los hallazgos de la teoría. También nos dice que este tipo de establecimiento de metáforas ha sido utilizado más en la investigación etnográfica. Por ejemplo, la que nos hacen referencia a Scone, en 1979, quien nos propone el estudio de metáforas generativas que dirigen una percepción, evaluación y tentativa de solución de un problema social. Asimismo, los trabajos de Merten y Schwartz en el 82 sobre una forma en que emerge, se interpreta y comprende una autoimagen en una comunidad dedicada a la salud mental a partir del discurso cotidiano y la organización social. Y finalmente podemos poner de ejemplo a Fernández en el 74, quien examinó los procesos simbólicos involucrados en la predicación metafórica como estrategia para interactuar con otros hombres, los animales y el medio. Y esto concluye que el uso de las metáforas nos facilita la identificación de un cierre o una extensión del espacio semántico cultural que debemos explorar nosotros a la hora de hacer alguna investigación de corte etnográfica. Bien, la quinta táctica nos habla del conteo, que no es otra cosa que identificar un tema o un patrón en el curso de la investigación. Generalmente se independiza o aísla para efectos de análisis, y ese patrón está dictado por aquello que sucede repetidamente en cierto número de veces y consistentemente de una forma determinada. La operación que sirve de base a este proceso de conteo es una operación que sirve de base en este proceso de conteo, y esta estrategia puede ser útil en 3 situaciones específicas. La primera, para ver rápidamente que se tiene un gran cúmulo de datos. En segunda, para verificar nuestras hipótesis o nuestra intuición tentativa. Y finalmente, para proteger el análisis de que haya algún sesgo. Bien, la táctica 6 nos habla de la realización de contraste y algunas comparaciones. Aquí vamos a citar a Glasser y Strauss en el 67, quien nos dice que esta estrategia se halla presente en varias de las opciones de investigación cualitativa y en diferentes campos disciplinarios que operan para construir un conocimiento en base a una lógica inductiva. Aquí podemos decir que la teoría fundada es quien más utiliza esta táctica, porque plantea cómo una de sus estrategias básicas de análisis se concretiza mediante lo que ellos denominan el método de comparación constante, que no es otra cosa que plantear un propósito de método de comparación de una y otra vez, con el propósito de unir una codificación y un análisis para generar teorías más sistemáticas, ¿no? Y debe usarse ligado al muestreo teórico
ya sea para tomar o recoger nuevos datos o para trabajar sobre datos previamente recogidos o compilados. Las etapas son 4. La primera, comparación de incidentes comparables en cada categoría. La segunda es la integración de categorías y sus propiedades. Posteriormente, la delimitación de la teoría. Y finalmente, pues escribir acerca de esta teoría. Bien, la táctica 7 nos habla de la división de variables. Nos dice que este proceso puede ocurrir en muchos puntos y momentos del análisis y es un estadio inicial de la conceptualización y es valioso para desatar o desagregar variables que más bien se asumen ingenuamente como monolíticas. Y también es útil cuando los esquemas de nuestra codificación están apenas desarrollándose o elaborando. De igual manera, cuando se desarrollan los formatos de una matriz o la división de variables, que permite ver diferencias entre otra manera de cómo podía quedar ocultas. Igual que otras tácticas, si se abusa demasiado de esta, se podría caer en una atomización de análisis que reñiría con cualquier posibilidad de una descripción o explicación coherente integrada. Aquí vemos algunos ejemplos dos ejemplos de tipos de variables, ¿no? Las nominales y las ordinales. Por un lado tenemos la variable sexo en una variable de dominio de variación y de tipo nominal, y por el otro lado tenemos la variable ordinal de una división política como ejemplo, que es el departamento, provincia, distrito, centro y poblado. Bien, dentro de las tácticas para generar una significación, tenemos tácticas orientadas a la visualización de cosas ocultas o descubrimientos de relaciones en planos abstractos. Nuestra táctica 8 entonces iría en referencia a estas orientadas a las cuestiones ocultas o de descubrimiento y se llama inmersión de casos particulares en un caso general, y nos vamos a basar en Glaser, quien nos dice que en un contexto el método de comparación constante nos va a permitir mirar lo que él denomina procesos sociales básicos, tales como una negociación o regateo, que es una clase más general dentro del cual se involucran comportamientos más específicos como discutir, argumentar, rehusar, ofrecer o conciliar. Asimismo, tenemos la cuarta táctica, que nos habla de la factorización, la cual es una técnica estadística para representar un gran número de variables. Por lo regular, la dividimos en clusters, ¿no? Para representar un número de variables grandes a través de un pequeño número de variables usualmente hipotéticas. Bien, la táctica 10 nos habla de la identificación de relaciones entre variables. Otra vez volvemos a Glanster en el 78, quien nos habla que el investigador hace proposiciones teóricas acerca de las relaciones entre conceptos descriptivos del agente de estudios. Para ello utilizamos como ayuda los memos, las notas y las notas analíticas, ¿no? Nos dice que entrelazar necesariamente este planteamiento con los temas del muestreo y el mapeo es importante, ya que va siendo parte del texto que se va realizando, ¿no? Y solo en medida que se tenga un mapeo claro y acertado de la realidad del objeto de análisis, pues se podrá hacer una obtención de datos ordenada como la que ellos proponen, ¿no? Es importante también relacionar lo que les comentaba de los memos, las notas y las notas analíticas, para que arrojen nuevas luces sobre los datos recogidos y nos permitan así comprender progresivamente, más completamente, la realidad que se está o desea analizar. La táctica 11 nos habla de hallazgos de variables intervinientes.
Este análisis tiene en algunos momentos la apariencia de un rompecabezas, en el cual algunas piezas aparecen como que no fuesen a encajar entre sí, y en ese momento es oportuno por parte de nosotros observar si existe la necesidad de enrutar la búsqueda hacia nuevos elementos no presentes, y que probablemente estos elementos pudiesen enlazar o relacionar los elementos que tenemos en ese momento disponibles. Esas nuevas piezas corresponden a variables intervinientes, como ya les dije. La táctica 2 es la construcción de una nueva cadena lógica de evidencias. Esta táctica implica dos ciclos metodológicos entrelazados. El primero se denomina inducción enumerativa, en donde el investigador colecciona un número variado de ejemplos, todos orientados en una misma dirección. Y pues el segundo se denomina inducción eliminativa, donde el investigador prueba sus hipótesis contra otras alternativas de interpretación, donde pone en tela de juicio la generalidad de los casos que se están abordando. Bien, cuando los investigadores cualitativos invocan la focalización progresiva, se están refiriendo a la inducción enumerativa, y cuando se involucran en las comparaciones constantes o en las corroboraciones estructurales, están pensando en un modo de trabajo más de tipo inductivo eliminativo. Bien, la táctica 12 es el desarrollo de una conceptualización o teorización coherente. Esto representa, desde la perspectiva de la teoría fundada, la cima del proceso investigativo. Este concepto lo vamos a manejar a partir de Miles y Huberman, quien nos habla que el proceso del análisis cualitativo conduce a un movimiento progresivo desde los dominios de lo empírico hacia un plano más conceptual. Esto se puede traducir, por ejemplo, en la transición desde las metáforas y sus interrelaciones hacia sus constructos, y desde ahí hacia las teorías. Bien, este tema, el 4.5.1.2, tácticas para probar o confirmar hallazgos, sigue una exposición de Miles y Huberman del 94 sobre el proceso de análisis tendiente a elaborar y verificar conclusiones. Ellos anuncian un segundo grupo de tácticas que complementan las 13 que ya estuve exponiendo. Ellos las denominan tácticas para probar o confirmar los hallazgos. Este segundo grupo nos hablan acerca del chequeo de la representatividad, el chequeo de efectos de investigación, triangulación, ponderación de la evidencia, chequeo de las notas del margen, el uso de casos extremos, revisión de casos o datos extraordinarios, revisión de evidencia negativa, realización de pruebas como hipótesis de sí, entonces, si X es esto, entonces Y es esto otro. Nos hablan de resolver y eliminar las relaciones espurias, que no es otra cosa más que las relaciones que no tienen conexión lógica. Asimismo nos hablan de replicar hallazgos, revisar explicaciones rivales y finalmente obtener la retroalimentación de los informantes. Lo que más utilizamos en la investigación cualitativa es la realización de las pruebas de sí, entonces, y la obtención de la retroalimentación de los informantes. Bien, en este tema de las tácticas para probar o confirmar hallazgos basados en Miles y en Huberman, podemos decir que el propósito de una investigación cualitativa pues es conocer la realidad sociocultural desde la perspectiva de los actores sociales que la constituyen, en este caso de nuestros agentes de estudios, ¿no? Y por eso sí es muy importante la retroalimentación de ellos. 4.6. Los procedimientos técnicos para analizar datos de campo. Bien, en este tema vamos a ver varios subtemas, 4 en específicos, ¿no? El primero, el análisis preliminar de los datos. Esto es tras presentar un panorama genérico del proceso de análisis y haciendo un énfasis en que el conjunto de herramientas para su desarrollo es muy importante.
Asimismo, pasamos ahora a abordar el tema desde una lógica de la secuencialidad, basados en Bachman y Kingley. Bien, como les dije, para el análisis preliminar de los datos es importante tener algunas estrategias. Los autores que ya citen sugieren que el investigador necesita acudir constantemente a estrategias analíticas preliminares durante la recolección de datos. Las estrategias enunciadas por ellos incluyen tres cuestiones muy importantes. La primera, que es uno como investigador debe forzarse a estrechar un foco de investigación. La segunda nos habla de estar constantemente revisando las notas de campo con el propósito de determinar qué nuevas preguntas podemos hacer o podemos estructurar para que nos den mejores resultados. Y finalmente nos proponen que debemos escribir memos acerca de lo que podemos hallar en relación con los diferentes temas que vayamos trabajando. Y con ello, pues suscitar algunas ideas emergentes. Con respecto a las estrategias para adelantar el análisis después del trabajo de campo, ellos nos proponen un desarrollo de un sistema de codificación, es decir, ir poniéndole códigos a los escenarios, a las perspectivas de los informantes, al proceso, a las actividades, a lo que piensan los informantes acerca de los objetos o el objeto de investigación, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, también nos hablan los autores acerca de la construcción y validación de categorías. En un primer paso para la estructuración del análisis tras la culminación parcial o total del trabajo de campo, es necesario desarrollar tres grandes fases o etapas que podríamos decir que son de manera descriptiva, relacional y selectiva. Ahora bien, cuando hablamos de una codificación descriptiva y de primer nivel de categorización, nos referimos a un proceso inicial de una fase exploratoria en la cual aparece un primer tipo de categorías eminentemente descriptivas. Estas surgen en un primer contacto con los datos recolectados y con la ayuda de los agentes de estudios, ¿no? Pretendemos englobar o se pretende englobar de una manera lógica y coherente la información que vamos recogiendo, reduciendo así el número de unidades de análisis. Este primer sistema de categorías se empleará para nombrar unidades de análisis o categorías que se pueden llamar códigos crudos o descriptivos, los cuales pueden ser alternativas simultáneas de dos tipos, vivos o sustantivos. En el primer caso, en el de los vivos, se emplean expresiones textuales de los autores y en el segundo, en el caso de los sustantivos, se acude a denominaciones creadas por el investigador, pero que están apoyadas en rasgos que posiblemente podemos identificar y evidenciar en datos recogidos y agrupados por dicho investigador. Bien, en el segundo nivel de codificación axial o relacional, este se da en medida que va avanzando el proceso de investigación, tanto en la recolección de información como en el propio análisis. Y a su vez va generando un segundo tipo de categorías que reclutan las que inicialmente ya fueron formuladas. El tercer nivel de categorización es la codificación selectiva. Esta última etapa se da tras la depuración empírica y conceptual que incluye el análisis de casos negativos, la triangulación y la constatación de lo que se llama feedback con los informantes, o sea, el ir y venir que tanto les he mencionado con los agentes de estudio, entre otros procedimientos que tendrán lugar en un proceso de categorización selectiva y que nos van a arrojar resultados como la identificación o desarrollo de una o varias categorías núcleo. Y estas a su vez articularán todo sistema categorial construido a lo largo de la investigación. Bien, este proceso de categorización que les mencioné
o niveles de categorización se mantendrán en permanente confrontación hasta cuando se dé lugar de lo que fenomenológicamente le llaman, en teoría fundada, la saturación de las categorías, es decir, cuando ya ninguna información de la que se continúa recolectando aporta elementos nuevos a lo que ya se logró establecer en las etapas previas de la captura de datos. Bien, en este tema 4.7, organización de ideas para análisis intermedios a medida que evoluciona la recolección de datos de campo. Bien, esto es algo como que muy cíclico, ¿no? Y la razón es que el análisis preliminar e intermedio depende tanto de la focalización adecuada del problema o del tema como de la situación de análisis y el esclarecimiento o solución de estos mismos. Ahora bien, la lógica que subyace es la de agrupar en un gran conjunto lo común y en otro lo diverso. Inicialmente se ha planteado de manera reiterada esa categorización y será predominantemente de tipo descriptivo para luego evolucionar a una de carácter más teórico y abstracto. Bien, la vinculación que se anuncia entre la recolección de análisis de datos es característica de la investigación cualitativa y la misma ocurre de una manera cíclica. Esto es, tras la culminación de un episodio de recolección de datos, sobreviene un proceso de análisis y como resultado se plantea un nuevo episodio de recolección de datos y así sucesivamente de manera cíclica hasta que llegamos a la saturación de categorías como anteriormente lo mencioné. La clave del éxito para adelantar el análisis cualitativo es ir consignando o registrando las ideas que van emergiendo a medida que se lee algún artículo o libro relacionado a nuestro tema de estudio y a medida que se organizan los archivos que vamos generando. Estas ideas conviene tenerlos en lo que en algunos programas llaman memos, que no es otra cosa más que los recordatorios. Bien, finalmente la validación de los hallazgos derivados de estos análisis intermedios se realizan mediante dos estrategias básicas. Por un lado, el permanente contacto y retroalimentación de los actores sociales o participantes y por el otro, mediante una revisión sostenida de la literatura producida desde la teoría ya existente. En el primer caso se resuelve lo atinente a la validez interna y en el segundo pues lo correspondiente a la validez externa. Bien, el tema 4.8, aplicaciones de las nuevas tecnologías para la organización y análisis de datos cualitativos. Ya en clases anteriores y presenciales les he hablado acerca de los programas que existen, o les he hablado de manera general, de los programas que se han creado para la facilidad de los investigadores, bueno, para facilitarle a los investigadores cualitativos la generación de categorías, de análisis y esta segmentación que podríamos llamar telarañas o vinculación de datos teóricos con datos emergentes y propios, ¿no? Existen 23 programas y antes de estos 23 programas podríamos revisar en la página de Resource of Quality Research que habían solo 15 que eran los básicos, ¿no? Pero ahora pues han ido surgiendo nuevos. En esta página que les muestro de Resource of Quality Research pueden encontrar detalles de todos estos programas que ya existen y cómo se pueden pues adquirir, ¿no? Ahora bien, podemos distinguir tres grandes grupos dentro de esas aplicaciones de programas ya existentes en las nuevas tecnologías. Los primeros son los recuperadores de textos, que fueron los que inicialmente fueron creados. Posteriormente y en un segundo bloque podemos encontrar los programas de codificación y recuperación de datos y finalmente en un tercer bloque los programas que tienen que ver con la elaboración teórica. Estos programas de elaboración teórica podemos ubicar
perfectamente el Atlas-T, que es el que les he venido hablando en clases anteriores, ¿no? Es el que más se utiliza en América Latina y se empezó a utilizar hace más de una década en España. Posteriormente, les hablaré más o menos de cómo es la dinámica del Atlas-T y pues por obvias razones del tiempo y porque nuestro taller no es de Atlas-T sino un taller cualitativo, solamente les pasaré algunos links para que ustedes vayan aprendiendo acerca de este programa. Bien, como les decía, les voy a explicar rápidamente en qué consiste el Atlas-T o el proceso general de análisis cualitativo a partir de este programa. Primero, pues nos va a ayudar a crear unos archivos de datos, ¿no? Nosotros podemos subir a su plataforma notas, documentos y algunas transcripciones o algunas partes textuales de algunos libros que tengamos digitalizados, ¿no? Posteriormente, nosotros podemos ir identificando o definiendo algunos segmentos de esas lecturas, o sea, ya sean en los documentos textuales o en las transcripciones que hayamos subido en la plataforma del Atlas-T. Y ahí podemos empezar a codificar los archivos con la herramienta que le llaman memos. Una vez que uno genera esos archivos y que vamos codificando estos documentos y transcripciones, podemos ir haciendo lo que se llaman telarañas, donde el Atlas-T nos permite hacer descubrimientos de patrones, secuencias, procesos, reglas, estrategias y relaciones. Lo que busca el descubrimiento y la codificación de todos estos documentos y transcripciones es generar un informe a partir de las redes o telarañas que se generen. Y aquí es donde el investigador puede lograr realizar la triangulación metodológica que el doctor Gunther, les he comentado, nos hace hincapié de que es muy necesaria, ¿no? Que no es otra cosa más que evidenciar que lo teórico tiene vinculación con lo observado en la investigación y con lo que nosotros como investigadores vamos pensando, ¿no? Podríamos decir que nuestra vinculación con nuestros argumentos hipotéticos. Bien, pues esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo en próximas clases. Saludos. Gracias.